Damos gracias a Dios por este privilegio que nos concede de reunirnos, de congregarnos en su nombre, de vernos una vez más y por supuesto de exponernos ante su bendita palabra. Vamos a orar. Señor, damos muchas gracias por este momento solemne que nos concedes de entrar al trono de la gracia y a través de la exposición de tu palabra entrar a tierra santa. Ayúdanos, bendito Dios, con tu espíritu, para que nuestras mentes y nuestros corazones sean avivados, sean sembrados, sean fructificados por ti y por tu bendita palabra. Y todo esto para la honra y gloria de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Bien, vamos a Romanos capítulo 9. Hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo de Romanos y vamos a leer desde los versículos 1 al 5, aunque la predicación va a estar concentrada únicamente en los versículos del 1 al 3. Es un corto texto, pero tiene tanta riqueza doctrinal y espiritual que por esa razón no lo quise predicar de corrido, aunque se hubiera podido predicar de corrido esa porción. Romanos capítulo 9, versículos 1 al 5 dice lo siguiente: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Por qué les decía que era bueno partirlo en dos? Porque si observaron en el versículo 4 y 5, hay 9 privilegios que Dios le concedió a la nación de Israel. Y por supuesto el mayor de ellos es que a través de ellos vino nuestro bendito Salvador. Cristo bien hubiese podido nacer como griego o como gentil en cualquier país del mundo. Hoy día podríamos decir, pudo haber nacido en Colombia, en Argentina, en Inglaterra, pero nació en Israel. Y Cristo es judío de nacimiento. Pero también tengo que decirles que este es uno de los textos más controversiales en toda la carta a los romanos. Y no solamente la porción que vamos a predicar hoy, sino en realidad todo el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11. ¿Por qué? Porque en estos 3 capítulos se habla de el pasado de Israel, en el capítulo 10 del presente de Israel y en el capítulo 11 cuál va a ser el futuro de Israel. Y cuando decimos que es controversial es porque habla mucho de Israel, pero aún así, si observamos, el tema central sigue y seguirá siendo la justificación por la fe, porque por la fe se salva tanto el judío como el gentil. Y si profundizamos más en estos 3 capítulos, observaremos que el tema principal de esos 3 capítulos es la soberanía y la fidelidad de Dios. Por tal razón, el sermón se podría titular La pena de Pablo y los privilegios de Israel. Y hoy nos vamos a concentrar de manera especial en lo que es la pena de Pablo, que está narrada de los versículos 1 al 3. Hace 8 días culminamos el 8º capítulo y durante todos los 8 capítulos de Romanos el apóstol Pablo nos expuso con profunda convicción, por el Espíritu del Señor, por supuesto, sobre la necesidad del hombre, la necesidad de hallar a Dios, la necesidad de su salvación, pero también nos expuso la gloriosa provisión de Dios en Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Como les dije en los capítulos del 9 al 11, Pablo demostrará que este método de obtener la salvación, es decir, por la fe, divinamente provisto, es también histórico. No solamente tiene que ver con el Nuevo Testamento, sino que ha sido el modo de salvar históricamente de Dios a a través de todo el Antiguo Testamento.
Porque durante el transcurso de la historia, las promesas más preciosas de Dios no estuvieron destinadas a una nación incrédula, sino más bien a remanente de creyentes dentro de esa nación y a remanentes de creyentes dentro de todas las demás naciones. Esto ha sido así, queridos hermanos, así es y siempre será hasta que Cristo regrese por su iglesia. Y podemos ver que la nación fue rechazada a causa de su incredulidad. Cuando uno lee los evangelios, tal vez el pecado que el Señor Jesús más atacó fue el de la incredulidad. A tal punto que él llegó a decirle a los fariseos: los publicanos y las rameras van delante de vosotros. Y aún llegó a decir que si en este lugar se hubieran hecho los milagros que se hicieron en otras partes, tiempo ha que Sodoma y Gomorra, Tiro y Sidón se hubiesen convertido al cristianismo. Pero por su incredulidad no pudo hacer nada en esa región, o no quiso hacer nada en esa región. ¿Cómo vemos que Israel fue un pueblo privilegiado? Recordemos la promesa que Dios le dio a Abraham. A partir de Abraham haría una nueva nación, crearía una nueva raza, por decirlo así. Y a partir del llamamiento de Abraham se creó la raza hebrea o judía. A tal punto que solamente esta raza puede decir cuál ha sido su primer, o cuál ha sido el primer judío de toda la historia de su nación. Nosotros no podríamos decir cuál fue el primer colombiano que existió, ni los estadounidenses podrán decir cuál fue el primer americano. Imposible. Pero ellos se jactan de eso, ¿no? De decir, somos la única nación del mundo que podemos identificar cuál fue el primer judío. Ahora sabemos que fue por llamamiento, no por nacimiento, porque Abraham nació en Ur de Caldea. Muy bien. La nación fue rechazada a causa de su incredulidad. Miremos por un momento ahí en el capítulo 9, el versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo que el remanente será salvo. O sea que ya vamos teniendo claridad absoluta en que, aunque Israel fue un pueblo privilegiado como nación, el privilegio en realidad del que disfrutaron de ese privilegio fue el remanente que será salvo. Miren el versículo 31 y 32. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y uno dice, ¿pero cómo así? Este es el Israel al cual el Señor le prometió a Abraham que haría de él una gran nación y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Sí, y hubo promesas de pacto, y hubo promesas de que de los lomos de Abraham, de su simiente, vendría el Salvador. Pero aquí vemos un contraste bastante extraño, por decirlo así. Miren el capítulo 10, ahí mismo de Romanos, y el versículo 21. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahora, en esencia, querida iglesia, lo que también se pretende en la exposición de esta porción de Romanos es que nos estemos identificando nosotros mismos allí. ¿Qué nos está diciendo el Señor a nosotros? ¿Qué privilegios usted y yo hemos tenido y cómo hemos hecho uso de esos privilegios que tuvo también la nación de Israel? Y quiero hacer un comparativo de los versículos que acabamos de leer con lo que el Señor Jesús expresó en Mateo. Vamos a Mateo capítulo 8. Versículos 11 y 12. Hablando el Señor Jesús dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes.
nuevamente la inquietud. Esto generó o ha generado en muchos intérpretes varias preguntas. Una sería, ¿qué confianza podemos tener nosotros en Dios si Dios le prometió a Israel tantas cosas, pero estamos leyendo que ahora los está desechando? ¿No podría hacer Dios lo mismo con nosotros? ¿Sería capaz Dios de incumplir alguna de sus promesas? Por supuesto, hermanos, que cuando leamos toda la parte de Romanos, y no solamente por eso, sino por su palabra, sabemos que no es así, que Dios es fiel y cumple sus promesas. Pero aquí tenemos un panorama que daría a entender como lo contrario. Pero sigamos avanzando. Mateo 21. Y el versículo 41. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y cuando el Señor se refiere a su viña, ¿a quién se está refiriendo en el Antiguo Testamento? Siempre a Israel. Y de hecho, cuando se refiere a los gentiles, hemos sido llamados como, ¿cómo se dice? No esa viña, sino como un injerto, ¿no? Como una viña silvestre, ¿sí? Que fuimos injertados en esa viña. Pero aquí está diciendo que el Señor le dará esa viña a otros labradores. Entonces seguimos pensando, ¿qué será del futuro de Israel bajo estas circunstancias? ¿O cuál es su presente? ¿Y será que lo mismo pasa con la iglesia del Señor? Bien, vamos a Mateo 22, ahí adelantico. Versículos 8 y 9. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Siempre aquí está hablando en esas parábolas que tienen que ver con el futuro de los escogidos, pero partiendo de la base de que los que fueron convidados no eran dignos. Y tiene que ver con el pecado de la incredulidad y del rechazo. De hecho, dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 1, versículo 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. No creyeron en que estaba hablando de él mismo cuando dice el libro de Juan que desde el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso fue el mensaje que ellos no quisieron recibir, que Cristo era Dios y que era el verbo encarnado, la palabra encarnada y el Dios encarnado. No lo quisieron aceptar. Y por último, en esta porción miremos Primera de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículos del 14 al 16, pero especialmente desde el 14, la parte B. Leámoslo todo. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser invitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Y escuchen esto, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y uno dice, pero el apóstol Pablo está hablando con una contundencia también aquí en esta carta a los tesalonicenses. Y él era judío también. Pero aquí en Romanos capítulo 9 nos dice que él tenía un profundo dolor y una angustia inigualable
por la condición de su pueblo. O sea, él amaba profundamente a la nación de Israel, a sus compatriotas. Los amaba profundamente. Ahora en Romanos capítulo 9, en el que estamos, pero en el versículo 6, dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahí ya vamos a tener un poquito más de claridad en el propósito de lo que es el remanente. Repito, no que la palabra de Dios haya fallado, o sea, si la palabra de Dios es fiel, Dios es fiel y cumple sus promesas, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pero luego, sorpresivamente, en Romanos capítulo 11, en el versículo del 1 al 6, dice lo siguiente: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Pero bajen un momento al versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Pareciera contradictorio. En unos versículos habla de un remanente, en otros versículos nos habla de que los desechó por la incredulidad, pero en otros versículos nos dice que Dios cumple su promesa. Sí, reconoce que no todo el que es descendiente de Israel es hijo de la promesa, pero luego dice: y luego todo Israel será salvo. ¿Sí ven lo controversial que es ese texto? Por eso vamos a avanzar en estos 3 capítulos, que vamos a tomarnos un muy buen tiempo en explicar paso a paso, hasta tener una claridad absoluta en lo que es el propósito de Dios, de cómo iluminó al apóstol Pablo y a todos los autores de la Biblia sobre este tema de tan trascendencia o tan trascendente importancia. Pero concluimos, hermanos, que los gentiles también somos salvos por la única manera posible, por la fe. Y esta regla es vigente para todos, sin ningún tipo de distinción étnica. Miremos Romanos 9, del 24 al 26. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Qué promesa. Ahí ya está hablando de cómo añade a los gentiles a que seamos pueblo de Dios, que fue lo que le prometió a Abraham desde tiempos antiguos. En el capítulo 10, de los versículos 4 al 13, encontramos otra porción. Ahora, ¿por qué es necesario leer todas estas porciones? Porque el tema es tan controversial que no queremos que quede ninguna duda respecto a lo que se está exponiendo, con respecto al pasado, al presente y a lo que va a ser el futuro de Israel, pero también de la iglesia. Del 4 al 13 dice así: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón,
¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahora miren lo que dice el capítulo 11 en el versículo, vamos a leer primero el versículo 30. Dice así: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Aquí le está diciendo el Señor a los gentiles, a nosotros, que por la desobediencia del pueblo judío fuimos llamados. Aunque estábamos profetizados desde el Antiguo Testamento, aquí está diciendo que esa desobediencia permitió que nosotros llegásemos a Él. Nuevamente dice, en otro tiempo nosotros éramos desobedientes a Dios, pero ahora hemos alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿De quiénes? De los judíos. Miren lo que dice ahora el versículo 23 de ese mismo capítulo. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Aquí hay que entender que ellos fueron desgajados de este olivo original, pero si se arrepienten de su incredulidad, el Señor los podría volver a injertar. Y mire cómo éramos nosotros, verso 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Y esto el apóstol lo escribía con el propósito de que nosotros los gentiles no tengamos jactancia sobre los judíos. Y eso ocurre el día de hoy, hermanos. El pueblo de Israel está en la mayoría perdido. Siguen rechazando al Mesías y lo siguen odiando y aborreciendo. Pero el Señor se ha reservado un pequeño remanente de este pueblo, en el cual seguirá cumpliendo su promesa y la cumplirá hasta el fin de los tiempos de añadir a la iglesia de Cristo a judíos creyentes en Cristo. Visto esto, el versículo 25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí Pablo muestra cómo la desobediencia de los judíos abre la puerta para la salvación de los gentiles, y cómo a su vez la salvación de estos últimos, o sea de los gentiles, hace que los judíos, en ambos casos el remanente escogido, por supuesto, sean llenos de celos. ¿Pero con qué propósito? Para que lleguen a la salvación. En Romanos 11:11 lo podemos verificar. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Verso 30, nuevamente. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también, verso 31, estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Tanto para el judío como para el gentil. En conclusión de esta introducción no tan breve,
el camino de la salvación es el mismo, a saber, el de la justificación por la fe. Ahora sí vamos a desarrollar los 3 versículos del texto. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Hermanos, en estos primeros 3 versos podemos notar claramente la angustia de Pablo. ¿Cuál es la causa de su angustia? Pues que el pueblo de Israel está separado de Cristo. Y esta tristeza de Pablo la podríamos enunciar en 3 puntos claves. Observen lo siguiente. Verso 1. Verdad digo en Cristo, no miento. O sea, es un dolor sincero. Verdad digo en Cristo, no miento. Segundo, es un dolor y una tristeza muy profunda. Verso 2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. No solamente era profunda la tristeza, sino permanente. Continuo dolor. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Si cerramos el capítulo 8, Pablo diciendo las siguientes palabras tan preciosas: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y recordemos esto: cuando los judíos creyentes de la iglesia de Roma leyeron la carta no estaba dividida en capítulos ni versículos. Ustedes se pueden imaginar el impacto de los judíos que estaban leyendo la carta sobre la situación del pueblo de Israel, y aún de ellos mismos como judíos que querían seguir conservando mucho de las costumbres de la ley de Moisés. ¿Cómo recibieron ese cambio tan abrupto del apóstol cerrando ese capítulo 8 con un glorioso: nada de lo creado en el universo nos podrá separar del amor de Dios? Y ahora entra el primer versículo del capítulo 9 a decir: verdad digo en Cristo, no miento. Pone a Dios como testigo externo, pero también a la vez un testigo interno. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que lo que digo es verdad. Profunda, porque lo dice con una tristeza continua y con un dolor en su corazón. Y tercero, amorosa. ¿De verdad? Si acabamos de leer una cantidad de textos donde Pablo habla con una contundencia tal al pueblo judío, pero aquí dice que él estaría dispuesto inclusive a ser anatema, o sea, maldito y separado de Cristo por amor a sus hermanos. Ahora, obviamente que aquí está usando el apóstol una metáfora y una hipérbole de sus emociones. Está diciendo la verdad, pero sabe, él mismo es consciente de que es imposible que él se separe de Cristo, por lo que acabamos de leer en los versículos 38 y 39 del capítulo 8. Pero ¿acaso no nos ocurre a nosotros también? Cuando un hijo suyo se ha enfermado, usted no ha dicho: Señor, si fuera posible que fuera yo el que tuviera esa enfermedad de mi hijo y no él. ¿No lo hemos anhelado así? O si un familiar se nos ha accidentado, no quisiéramos estar en ese lugar porque lo amamos profundamente. Es un deseo genuino. ¿O qué padre no sería capaz de dar la vida por su hijo, o de sentir que el dolor de su enfermedad recayera sobre él y no sobre sus hijos? Todos creo que hemos experimentado eso de una manera u otra. Pues eso es lo que Pablo está expresando aquí en el amor que tiene por su pueblo. Y con las palabras que él dice: hablo verdad, no miento, no es la primera vez que lo hace. Porque miren lo que él expresó o ha expresado en 2 Corintios 11. Acompáñenme ahí por un momento. Versículo 31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento.
Qué tremendo que el apóstol ponga a Dios mismo como testigo de su alma. ¿Seríamos tú y yo capaces de poner a Dios como testigos de nuestra alma, de nuestros pensamientos? De decir con esa certeza y esa seguridad, Dios sabe que no miento y Cristo me es testigo, que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Seríamos capaces de hacerlo así? Allí hay otro punto de aplicación y de reflexión para nuestras vidas. Segunda de Corintios 12:6, ahí adelantico. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Pero él se sostiene en que aún si se gloriara, estaría diciendo la verdad de todas las cosas. Podría gloriarse de las revelaciones que le fueron dadas. Podría gloriarse de que era un judío estricto y fue derribado en todos sus conceptos y llamado a ser apóstol de Cristo. Y estaría diciendo la verdad. Aún así, nunca se gloriaría en sí mismo, sino únicamente en el Señor. Y Gálatas 1:20 nos dice: y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Y primera de Timoteo 2:7, para lo cual yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento. Fui constituido maestro de los gentiles en fe y en verdad. Hermanos, estamos ante un hombre que con tal propiedad nos dijo, en la misma palabra de Dios: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Era un hombre de un carácter espiritual impresionante. Se ve claramente que era un hombre que caminaba en el Espíritu del Señor. Eso con respecto al primer punto, de que lo dijo con sinceridad: verdad digo en Cristo y no miento. Y tiene dos testigos: testigo externo, el mismo Cristo, y un testigo interno, su propia conciencia, guiada, dirigida e iluminada por el Espíritu de Dios. Ahora, en la parte de la profundidad de su tristeza, es claro, hermanos, que el apóstol Pablo estaba profundamente conmovido al dictar o al escribir estas palabras para la iglesia de Roma y sobre todo para los judíos que formaban parte de la iglesia de Roma. La pena de su corazón es tan grande en su intensidad y es tan profunda en su naturaleza, no cabiéndole un término menor que un estado de angustia y de incesante duración por la situación de su propio pueblo. Y aquí viene un mensaje muy claro para nosotros. Hemos sentido angustia de esta manera por nuestros seres queridos que no han sido llevados a salvación. Hemos sentido esa angustia aún por los colombianos, porque miren la angustia que está sintiendo el apóstol Pablo por su propia nación, por sus compatriotas. ¿Cuánto hace que usted no le predica el Evangelio de Cristo a alguien? Algunos llevan hasta años que nunca más volvieron a compartir el Evangelio de salvación con nadie, absolutamente con ninguna persona. Y nos encerramos en la iglesia en cuatro paredes, y sí, nos edificamos y tenemos el privilegio de oír la palabra, y tenemos muchos de los privilegios y aún mayores que los que tuvo la nación de Israel, pero aún así en nuestra vida práctica no sufrimos esas angustias por nuestros compatriotas. Esa es una buena exhortación y una buena amonestación para la iglesia que hoy día carece de esa falta de amor por los perdidos. Nos hemos vuelto tan rígidos, tan ceremoniales y tan intelectuales en la palabra del Señor que hemos olvidado estos grandes principios del amor por los perdidos. Que quiera el Señor por su Espíritu remover nuestros corazones hoy y avivarlos en ese sentido de tener amor por los perdidos. Y los perdidos pueden estar dentro de su misma casa, dentro de nuestras mismas casas, aún dentro de la misma iglesia, cristianos nominales, pero no convertidos. Recordemos, hermanos, que Pablo ya había expresado su opinión muy clara con respecto a lo que él pensaba
de la situación doctrinal del pueblo judío y en un lenguaje que distaba muchísimo de ser lisonjero. Pablo no era un hombre lisonjero. Él no le daba reconocimientos a nadie que no fueran sinceros o verdaderos. Pablo no era lisonjero. Miremos lo que dice Romanos 2. Versículo 17 al 24. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con intención de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Uno dice, ¿qué lenguaje tan duro? Pero vemos aquí en el capítulo 9 que Pablo está angustiado, entristecido y con un profundo dolor en su corazón por su pueblo. Porque saben, él tenía muy claro que el verdadero amor se expresa diciendo la verdad. El amor no es un sentimiento emocional, es una expresión humana, por supuesto, pero eso no refleja el verdadero amor. El verdadero amor se refleja cuando uno le dice la verdad al hermano que está en situación de gravedad frente a Dios, ante el incrédulo que va camino a la condenación. Ese es el verdadero amor, decirle la condición en que está. Aquí el apóstol Pablo los confronta de una manera tan sabia. Y miren lo que dice 1 Tesalonicenses 2. Del 14 al 16. Ya lo leímos anteriormente, pero vale la pena volverlo a tomar. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. O sea, le está diciendo a los creyentes judíos lo que están padeciendo de los otros judíos, a los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros los expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hermanos, los compatriotas de Pablo fácilmente podrían pensar, pero Pablo, tú los odias, ¿sí? Tú los odias. Y era tanta la reacción de ellos hacia Pablo, que ellos pensaban que Pablo odiaba todo lo que tenía que ver con la ley de Moisés, y que Pablo estaba haciendo una cantidad de locuras y estaba negando todo lo que habían aprendido en el Antiguo Testamento. Y si no, miremos rápidamente Hechos capítulo 21. El capítulo 21 y el versículo 28 dice así: dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Y más adelante dice, Hechos 24, versículos 5 y 6, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle
conforme a nuestra ley. Y más adelante dicen, mátalo al romano que lo tenía custodiado. Lo querían matar. Ahora uno dice, ¿qué le hicieron los judíos a Pablo? ¿Se acuerdan en 2 de Corintios? Porque he recibido 5 veces 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, he sido apedreado, he sido naufragado, he sido perseguido. Y uno dice, los judíos, Pablo, tú odias la ley, tú nos odias a nosotros, por lo tanto también nosotros te odiamos a ti por todo lo que eres. Sí, lo que dijeron de él, que era un hombre terriblemente malo, que era perverso. Y fuera eso lo azotaron, lo apedrearon, ¿qué no le hicieron? Y lo sorprendente es que así y todo, nada podría estar más lejos de la verdad de que Pablo amaba profundamente a su pueblo. Pero ¿qué ocurre? Que aunque Pablo amaba profundamente a sus compatriotas, él amaba a Cristo muchísimo más que a ellos. Por eso él dice, yo hablo la verdad en Cristo Jesús. Su conciencia confirma lo que él dice, porque su conciencia estaba cautiva por el mismo Espíritu de Dios, como lo leímos al principio. Verso 3. El último que vamos a predicar el día de hoy. Porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ahora, como le indica la palabra porque, Pablo comienza aquí a dar la razón de su fuerte afirmación de los versículos 1 y 2. Es tan grande su dolor por la incredulidad de los judíos y por el desagrado divino para con ellos, que declara, deseara yo mismo ser anatema, maldito y separado de Cristo por amor de mis hermanos, mis compatriotas, según la carne. Y lo dice desde lo más profundo, desde el fondo de su corazón. Y esta afirmación es tanto más notable porque proviene del corazón y de los labios del mismo hombre que manifestó que era imposible estar separado de Dios, como lo leímos en Romanos 8, 38 y 39. Es como si Pablo estuviera diciendo lo siguiente, hermanos. Desearía ser separado de Cristo por amor a otros si esto fuera posible, pero me doy cuenta que es imposible, lo que en cierto sentido aumenta mi pesar. Quisiera dar mi vida por ti y redimirte, pero no puedo, solamente Cristo te puede redimir. Pero eso fue lo que Pablo quiso decir. Y este es claramente el lenguaje de un creyente, el lenguaje de la persona que es verdaderamente cristiana. Lo contrario, hermanos, es que la persona que es indiferente a los que perecen podría más bien preguntarse o preguntarnos si verdaderamente somos creyentes. ¿Cómo podemos vivir sabiendo que somos llamados a salvación y no predicar las buenas nuevas del Evangelio a otras personas, partiendo por nuestras propias familias? El sentir de Pablo nos recuerda 3 o 4 aspectos vitales. Uno, a Judá. ¿Recuerdan a Judá? Que quedó como garantía de su hermano Benjamín cuando estuvo en Egipto. ¿Qué le dijo él a Faraón o a José, su propio hermano, sin saber que era su hermano? Le dijo, te ruego por tanto que quede ahora este siervo como esclavo de mi señor en lugar del joven. O sea, Judá entendía que eso le causaría un dolor muy grande a Jacob, a su padre, el que Benjamín quedara recluido en Egipto sin saber que José estaba vivo y que era el gobernador de todo Egipto. Pero otra historia tan conmovedora como la de Pablo la vemos reflejada con Moisés. Usted lo puede ver en Éxodo 32, que Moisés, después de que el pueblo pecó, hicieron el becerro de oro, toda esa locura que cometieron en el desierto, ¿qué dijo Moisés a Dios? Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Señor, o los perdonas o si no, mátame a mí. Eso fue lo que expresó Moisés, intercediendo por el pueblo que había pecado gravemente. Y ahora, ¿qué me dicen también de David, que expresó lo mismo que Pablo dijo acerca de los judíos? Sea yo anatema si fuera posible, separados de Cristo por amor a ustedes, si eso los pudiera salvar. Miren lo que dijo David. Recuerden que David, su hijo Absalón se rebeló contra él, lo traicionó, le quitó el reinado,
y aún quería matar a su propio padre. Y cuando Absalón muere, mira lo que dice David en 2 de Samuel 18:33. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Y era una oración genuina de David, porque ¿quién no anhelaría dar la vida por su hijo? Pero ahora fijémonos nuestra atención en aquel que realmente se hizo sustituto de su pueblo, y es Cristo Jesús. Ya lo vimos en toda la epístola de los Romanos, en todo el capítulo 3, y miremos el versículo 8, el versículo 32 del capítulo 8, que dice así: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hermanos, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice lo siguiente: porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. En este pasaje que estudiamos hoy, en esta porción de estos 3 versículos, Pablo está demostrando realmente cuán misionero y admirable era su ministerio y cuán apasionadamente anhela salvar a los perdidos. Observen lo que él expresa en Romanos 11:14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Hermanos, el funesto carácter de la tragedia de Israel y de allí la desgarradora naturaleza de la angustia de Pablo se muestra claramente cuando se enumeran en mucho más detalles todos los privilegios y todas las ventajas que hicieron que esta nación se destacara sobre todas las demás naciones. La angustia de Pablo era que el pueblo estaba lejos, pero la causa de la angustia era precisamente los privilegios que los vamos a ver dentro de 8 días, si el Señor nos lo permite, de que fueron israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y cierro leyéndoles esta porción del Salmo 147, versículos 19 y 20. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Con esto dejamos preparado el terreno y sembrado el terreno para la predicación del próximo domingo, si el Señor lo permite, porque quiero destacar cada uno de esos 9 privilegios que están expuestos ahí. No quiero pasar por esos privilegios de una manera superficial. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a confrontar esos privilegios con los que usted y yo tenemos. Y también tenemos que confrontar cuál ha sido la respuesta nuestra a los privilegios de ser cristianos y de ser hijos de Dios. Amén. Amén. Oremos. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por la inspiración preciosa que tú le diste al apóstol Pablo para escribir con tanta sabiduría toda esta enseñanza. Hoy, 3 versículos sencillos, pero de una gran lección para nosotros, Padre. Cuánta carencia de amor tenemos por los perdidos. Por favor, perdona nuestro pecado con respecto a esto, Señor. Cuánto amor tuvo el apóstol Pablo a pesar de que fue apedreado, azotado, perseguido. Cuánto amor tuvo Moisés por su pueblo al punto de decirte que si no los perdonabas, él prefería morir. Cuánto amor mostró David por su hijo Absalón, clamando que ojalá el muerto fuera David en vez de su hijo Absalón. Qué manera de obrar, qué manera de orar, qué manera de actuar de estos preciosos siervos tuyos. Ay, mi Señor,
Tu palabra nos enseña a través del apóstol Pablo que seamos imitadores de Pablo como Pablo lo es de Cristo Jesús. ¿Quién pudiera, Señor, aunque sea experimentar un poco de lo que este precioso apóstol experimentó con respecto a cuánto te amaba a él tan profundamente, pero también amaba a su nación y sufría profundamente en su corazón, pero no solamente de tiempo corto, sino que dice la palabra que su sufrimiento era incesante, era continuo, era constante, por ver si, aún provocando a celos al pueblo, podría salvar a algunos, reconociendo que la salvación solamente proviene de ti. Padre, estamos rodeados de seres queridos tan cercanos. De hecho, algunos ya han partido y no sabemos si partieron a tu presencia o partieron a otro sitio, Señor. Y nos queda esa angustia en nuestro corazón. Ahora sabemos que la salvación es soberana de parte tuya, pero tú nos ordenaste llevar este mensaje de salvación a todas las criaturas, partiendo por nuestros hijos, esposos, esposas, padres, madres, hermanos, hermanas, tíos, sobrinos, amigos, vecinos y aún también a nuestros enemigos. Perdona nuestro pecado en este asunto, Señor. Perdona nuestra falta de diligencia de llevar con apresto el mensaje de salvación, con urgencia a los que están perdidos. Ayúdanos y danos amor por los perdidos. Lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. El Señor los continúe bendiciendo con toda bendición espiritual, hermanos.